Les doy la bienvenida a este nuevo video, donde hablaremos de dos historias muy impactantes. Se tratan de historias donde los protagonistas tuvieron la tarea de vigilar propiedades, donde tuvieron la peor experiencia de sus vidas. Comencemos. Hace poco, mi abuelo partió de este mundo. Días posteriores a su despedida, me asignaron la tarea de revisar las cosas de mi abuelo. Entre tantas cosas antiguas, encontré una carta que me llamó la atención, y es la siguiente. Me encuentro escribiendo estas líneas con un escalofrío en todo mi cuerpo, pues la experiencia que viví hace un tiempo todavía me molesta y me inquieta demasiado, sin dejarme dormir. Sucedió durante una noche donde tuve que cuidar una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era joven y tenía mucha energía para cualquier cosa, incluso cuidar de una casa bastante siniestra en apariencia. Desde el momento en que crucé la puerta de la casa, tuve una extraña sensación, pero no le di importancia en ese momento. Al ingresar, había una gran sala con muebles y antigüedades, todo del siglo pasado. Exploré habitación tras habitación, cada una más deteriorada que la anterior. Pareciera que en esa casa ocurrieron miles de historias y quién sabe qué secretos ocultaba. En un momento, juraría haber visto una figura humana en el reflejo de un espejo agrietado, pero cuando me giré, no quedaba nada más que el vacío oscuro. El tiempo parecía detenerse en ese lugar, y yo me sentía cada vez más curioso por dicho lugar. Sin embargo, fue cuando llegué al sótano que descubrí algo impactante. En una habitación oculta bajo una trampilla, encontré un altar improvisado adornado con velas y símbolos oscuros. En el centro yacía un libro antiguo abierto, cuyas páginas parecían brillar. Entonces empecé a revisar el libro y vi que había dibujos grotescos de personas siendo asesinadas. Y en el momento que apunté con la linterna hacia la izquierda y hacia la derecha, vi que había huesos y sangre seca en todas las paredes del lugar. Esto me asustó demasiado. Quise salir corriendo de ese lugar, pero algo más llamó mi atención. Detrás del altar había una caja rectangular. Tuve la desgracia de abrirla para ver qué había en su interior, pero ni bien lo hice, un olor desagradable y de descomposición entró por mis narices. Inmediatamente cerré la caja. No quise que mis ojos vieran algo que ya de por sí era desagradable a mi olfato. Me fui muy rápido de ese lugar, con mi corazón latiendo y con una mala sensación. Nunca le conté a nadie sobre esto. No pienso volver nunca más a ese lugar. En esta historia les vengo a comentar los hechos que vivieron unas chicas y el novio de una de ellas. La historia fue así. El novio de la chica tenía que cuidar un terreno donde estaban haciendo una quinta. Dicho terreno era muy grande, como del tamaño de una cuadra entera, y hasta ese momento tenía una pequeña casita, que tenía una sala y un baño. En el medio había una piscina. En la parte de atrás había mucha vegetación y árboles muy grandes. La primera vez que le tocó pasar la noche en ese lugar, dice haber escuchado sonidos como de pasos, como si alguien estuviera caminando rápidamente. Posterior a eso, escuchó un leve aullido a lo lejos. Como la quinta no tenía luz, él tenía que estar afuera haciendo una fogata. Mientras él terminaba de prender el fuego, vio que una silueta oscura se movía entre los pastizales y se fue corriendo detrás del árbol. Él se levantó muy despacio y fue a ver qué se escondía detrás. Para su sorpresa, él vio un lobo espeluznante, mitad lobo, mitad hombre. Dice que era bastante alto, como de aproximadamente 2 metros de altura. A su vez, la criatura parecía estar sonriendo, pero de alguna manera se encontraba asustada también.
El muchacho se asustó y se fue corriendo del lugar para encerrarse en la casa hasta la mañana siguiente. Días posteriores a ese suceso, la novia y una amiga de ella fueron a visitar la quinta. Permanecieron en la casa porque durante la noche hacía demasiado frío como para apreciar las estrellas. Mientras ellos estaban charlando y preparando algo de comida, repentinamente se asombraron porque escucharon sonidos extraños, como gente caminando afuera. Al cabo de un rato, todo terminó, pero después de un rato comenzaron a escuchar golpes. Golpes impactaban en la puerta y en las ventanas. A su vez, se escuchaban unos gritos muy raros, y después escucharon que algo caminaba muy rápido en el techo, y también saltaba. Sorprendidos y asustados, salieron a ver qué pasaba afuera. Para su sorpresa, no había nada en ningún lugar. A las pocas horas, se acostaron a dormir y nuevamente escucharon todos esos ruidos muy raros. La gente que trabaja en ese lugar y los propios vecinos decían haber avistado y escuchado a un lobo muy extraño durante las noches. Un día, cuando el muchacho se fue a realizar un cambio de turno, las chicas llegaron y para su sorpresa estaba la policía, porque un compañero los había llamado. El joven estaba llorando, se había orinado y defecado en el momento. Su cara estaba roja. Él decía entre lágrimas que una sombra se había parado en la puerta de la casa. Sucedió a mitad de la noche y comenta que rasgaba la puerta para entrar con total furia. El pobre muchacho gritaba y pedía ayuda, y al estar solo en un lugar apartado, nadie lo podía escuchar. Para ese momento ya había electricidad, y por lo tanto luz eléctrica en la propiedad, pero durante esa noche se cortó repentinamente. Desesperado llamó a la policía, la cual llegó horas después. Tuvieron que llevarlo al médico porque después de dar su declaración quedó en un estado muy impactante, en el que solo lloraba y temblaba del miedo. Durante los siguientes meses, la construcción de la quinta continuó y los empleados siempre reportaban que ocurrían cosas muy raras hasta el día que terminó la obra. Todo aquel que era asignado a trabajar en ese lugar decía sentir malestar y no querían continuar trabajando en dicho lugar. Lo último que se supo del lugar es que quien cuidaba la casa terminada decía escuchar llantos de bebé, además de golpes extraños y del propio lobo. El problema es que, en una noche de lluvia donde tenía que vigilar el lugar, el vigilante fue reportado desaparecido, como si la casa o como si algo se lo hubiese llevado para nunca más volver. No cabe duda de que estas historias marcaron un antes y un después en la vida de estas personas. Finalmente llegamos al final de este video. Si fue de tu agrado, estaría muy agradecido de que le dieras un me gusta y de que te suscribas si todavía no lo hiciste. Sin más que decir, me despido y nos vemos en próximas historias. Un abrazo.